Nos acompaña en esta ocasión el hermano Edgar de La Canoa, Comunidad San José. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: peleen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo, se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi nombre santo y los llenaré de alegría y alianza de oración. Sus holocaustos, sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será de casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos. Trato de extender lo mejor posible este ministerio, pero esto lo hago también para ellos y provoco los celos de los de mi raza, y logro salvar a algunos de ellos, pues su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, que no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos. Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección,
Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, de la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de los que ustedes alcanzarán la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y se postró ante él. Le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos al hermano Edgar de la Canoa, Comunidad San José, que nos ha leído las lecturas. Buenos días, amados hermanos, en sus hogares, y vamos a reflexionar un poco en torno a las lecturas de hoy, que me parece que son pues un poco extrañas. No sé si a ustedes les sucede, pero pues se nota de que es un poco extraño el actuar de Cristo Jesús, porque se supone de que siempre tenemos en la cabeza el concepto de Jesús misericordia, Jesús amor, Jesús que atiende a todas las personas. Y como decía en el estribillo del Aleluya, que Jesús curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Entonces nos parece a nosotros como que es muy extraño esa actuación de Cristo Jesús. Espero que usted por lo menos se lo pregunte. Y preguntándonos podemos encontrar algunas respuestas. ¿Cuál es el mensaje en torno a este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere sacar el Señor o el evangelista con esta actuación tan rara de Cristo, que de hecho insulta a la mujer, entre comillas insulta, diciéndole perrito, ¿no? Es un insulto. Preguntémonos qué significa esta actuación de Jesucristo.
vamos a tocar 3 puntos, amados hermanos. Primero, vamos a hacer una aclaración de conceptos en torno a estas lecturas, porque hay unas cosas que nosotros no logramos entender muy bien porque no somos judíos. En un segundo momento vamos a ver lo que el cardenal Bantuan llama los defectos de Jesús, y es en torno a esto que ya hemos dicho, que Jesús parece que aquí comete como un pecado, parece. Y por un punto número 3, vamos a ver entonces qué estamos haciendo nosotros en torno a la aplicación del mensaje que hoy nos trae las lecturas. Primero, Jesús dice que se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son ciudades fenicias. Y por consiguiente, esta mujer que le está hablando es una mujer cananea. Dicho en lenguaje judío, es una mujer pagana. Pero como nosotros no entendemos eso, porque nosotros entendemos pagano como aquel que es un borracho, que es un perdido, que es un drogadicto, que es un marihuano, etc. Entonces tenemos que aclarar ese concepto. Desde la perspectiva judía, es decir, desde la visión de Cristo, que Él es judío y los apóstoles son judíos, pagano no significa lo que nosotros pensamos, sino pagano significa alguien no judío. Alguien no judío le está hablando a Cristo. Cristo es judío, los apóstoles son judíos. Entonces, cualquier otra ciudad que no sea judía, pues se le llama pagano. Es una expresión despectiva de alguien que no es judío, así como nosotros, por ejemplo, cada uno valora siempre normalmente su territorio, ¿verdad? Aquí estamos en Paticía, entonces alguien podrá decir, pues eso es de Chimaltenango, ¿verdad? Yo soy de Chimaltenango. Entonces nosotros de Chimaltenango podemos decir, eso es de Paticía o eso es de tal lugar. Ese tono es el que utilizan los judíos para llamar a alguien que no es judío, le llaman pagano, ¿verdad? Incircunciso también es un sinónimo de pagano, incircunciso, que son tonos bastante despectivos en torno al pueblo judío. Muy bien, entonces, habiendo aclarado esto, ¿no? Ciudad, Tiro y Sidón no son judíos, Jesucristo por consiguiente anda fuera de Jerusalén, por consiguiente se van a encontrar normalmente con gente que no es judía, ¿verdad? Y se le llama pagano. Muy bien, después de esta aclaración de conceptos, que es el punto número 1, ahora pasemos al punto número 2, que es un poquito como más larguecito. Los defectos de Jesús. Jesús tuvo defectos. Bantuan va enumerando una serie de defectos, entre comillas, que se le pueden achacar a Jesús, ¿verdad? Y por supuesto que él va sacando, por ejemplo, que Jesús no sabe contar, que Jesús no es buen ecónomo, etc. Pero en torno a esto, ¿verdad? Esto no lo dice Bantuan, solo y quise hacer la aplicación defectos de Jesús en torno a la expresión de Bantuan. Pero en este concepto acá concreto, en esta expresión, en esta interpretación, pues parece que Jesús, como digo, parece que Jesús comete un pecado y parece que Jesús tiene defectos. ¿Por qué? Porque llama a esta mujer, la llama perrito. Dice él respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Es más, también la actuación misma de Jesús, no solo la expresión que utiliza, sino también la actuación. Imagínense, una mujer va gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y él ni lo voltea a ver. Parece una actitud de desprecio que está haciendo Jesucristo a esta pobre mujer que está pidiendo algo para su hija, que es algo que toda madre hace. Parece muy raro, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos defectos? No tenemos nosotros, hermanos, que interpretarlo desde nuestra visión de chimaltecos, de guatemaltecos, de latinoamericanos y de personas del siglo XXI, porque ahí es donde sale la mala interpretación. Tenemos que ubicarlo en el contexto de lo que se está diciendo y de cómo se está actuando, es decir, el contexto significa del tiempo, es decir, hace más de 2000 años, hace 2000 años, ¿verdad? Estamos aquí en Latinoamérica, Jesús está allá pues en Tiro y Sidón, ¿verdad? Que son regiones fenicias. Entonces tenemos que ver desde ese punto de vista cuál era el problema. Y van a ver que vamos a sacar 2 enseñanzas maravillosas, que no es de ninguna manera, por eso dije parece
que Jesús actúa mal y parece que Jesús la trata mal, pero en el fondo no es así. Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Entonces, vamos a sacar dos enseñanzas maravillosas. Primero, las ciudades fenicias eran ciudades bastante, digamos, bastante pomposas. Los fenicios, especialmente Tiro y Sidón, estos fenicios, ellos se creían superiores a los judíos. Son un pueblo que son comerciantes, imagínense, son los fundadores de la famosa ciudad de Cartago, donde caminó San Agustín, ¿verdad? Entonces son comerciantes, ¿verdad? Llevan plata, son dominadores del mar. Entonces ellos se sienten así pues superiores a los judíos, por supuesto. Pero ese es el detalle, que no solo los fenicios, estas ciudades de Tiro y Sidón, no solo ellos se sienten superiores, sino que incluso también los judíos se sienten superiores. Por consiguiente, hay un desacreditamiento de cada uno de las ciudades. Los fenicios desprecian a los judíos y los judíos desprecian a los fenicios. Y lo que es peor, los judíos desprecian todavía más. ¿Por qué? Porque ellos se sentían elegidos de Dios, y en ese sentido ellos se sienten como con derecho a despreciar a todos los pueblos que no son judíos, es decir, el resto del mundo. Por consiguiente, hay un acto de verdadera soberbia. Entonces, si los de Tiro y Sidón o las ciudades fenicias se sienten superiores a los judíos, pues por eso precisamente a nivel general los judíos tratan de perros a los que no son judíos, los que son paganos, los que son incircuncisos, lo llaman perros. Por eso es que cuando Jesucristo le dice, no está bien echarle a los perros el alimento de los hijos, lo que estaba haciendo es como queriendo interpretar lo que los judíos sentían, sus apóstoles, porque imagínense, los apóstoles, ellos no están preocupados por la dolencia o por la situación grave que está viviendo esta mujer fenicia, sino que le preocupa que vienen molestando atrás. Atiéndala, mira, vienen gritando. Es lo que le preocupa. Y entonces Jesucristo les va a dar una lección a sus apóstoles los judíos. Ellos desprecian a la mujer, pero hay a ver que Jesucristo no. Por consiguiente, aquí viene la segunda enseñanza. La primera enseñanza es el acto de humildad que tiene la mujer. Jesús quiere muy concretamente la humildad de estos fenicios. Momento, ustedes no son superiores a nosotros los judíos. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que le dice, no está bien echarle el alimento de los hijos a los perritos. Pero también al mismo tiempo, como digo, les va a dar una enseñanza a los apóstoles. Entonces, la primera enseñanza es la humildad. Todo el que se humilla será escuchado. Eso es bíblico, eso está incluso en el Antiguo Testamento. Y segunda enseñanza es, nosotros los judíos tampoco somos superiores a los fenicios. Nadie es superior a nadie. Eso es lo que está diciendo también el Señor a sus apóstoles. Y por eso entonces después la atiende ya con bastante ternura. Es más, hace un elogio maravilloso que ojalá y nos lo diga también a nosotros el Señor el día en que toca entregar cuentas. Nos diga a nosotros el Señor, qué grande es tu fe. A la mujer le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Que de nosotros se expresa también el Señor, hombre, mujer, qué grande es tu fe. Le hace un elogio y la atiende, ¿verdad? Entonces, esta es como las dos enseñanzas que está inmerso en esta actuación tan rara de Cristo, como digo. Ven que tiene explicación. Y si hacemos una aplicación a nuestro tiempo, esa realidad que vivió Cristo y esa realidad que vivieron ahí los apóstoles estando fuera de Jerusalén, resulta que entre nosotros también se da, y no me digan que no. ¿Por qué? Porque a veces entre nosotros nos despreciamos. Uno se entera, no voy a mencionar pueblos concretos, pero uno se entera de que hay pueblos que son rivales el uno con el otro. Se piensa normalmente que hay que son como superiores, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de ciudad, yo puedo decir, pues, esos de Paticilla para acá, o esos de no sé dónde. Y hay pueblos que lastimosamente eso lo tienen tan arraigado que de hecho hasta ya ha salido en los noticieros,
¿verdad? Cuando hay peleas del uno con el otro. Entonces, de ese contexto no hay que sacar esta situación que viven acá. Y ya ven el mensaje entonces tan bonito que se extiende. Entonces, y el mensaje fundamental, por supuesto, ya sacamos dos mensajes de esto. Pero el mensaje fundamental de este domingo, hermanos, es la universalidad de la salvación. Cristo ha venido por todos. Lo que dice Jesucristo, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, lo que está diciendo es lo que los judíos creían, lo que los apóstoles creían, que el Mesías nada más viene para los judíos. Pero a la hora de actuar Jesús le está diciendo, momento, es verdad que esto es así en un primer plano, pero en un segundo plano la salvación es para todos. Y de hecho, ustedes lo van a escuchar muy claro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde dice Jesucristo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y evangelicen a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre. Ahí está la universalidad. Y es por eso que se mencionan, pues en la primera lectura, por ejemplo, aparece, dice, los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. Ven, ahí aparece. Y también lanza una exhortación bastante fuerte que es un mandato, no solo es una exhortación, sino es un mandato. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque la salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse, le está diciendo a su pueblo. Y entonces está haciendo ese mandato también, ¿verdad? Que hay que velar por el derecho de todos, por la salvación de todos. Y lo mismo pues aparece en la segunda lectura. En la segunda lectura dice, tengo algo que decirles a ustedes hermanos, le dice San Pablo a los romanos, los que no son judíos, ven ahí está el término pagano, ¿no? Los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Ven que la salvación por consiguiente es para todos. Ahí aparece entonces la universalidad de la salvación. Y evidentemente pues el Evangelio está como más claro. Muy bien. Entonces aquí estamos en el segundo punto. Ya hemos aclarado entonces que esos defectos de Jesucristo no son defectos, sino que nos están enseñando algo. Jesús aprovechaba cada situación para darnos una maravillosa enseñanza, ¿verdad? De que Él viene para salvar a todos los hombres. Tercer y último punto. Esto está como un poquito también más largo. Si Jesucristo le preocupa no solo la salvación de sus hermanos los judíos, sino también se preocupa por la salvación de toda persona, y por eso precisamente nosotros hemos alcanzado la salvación, como indica San Pablo en la segunda lectura, porque, como digo, en términos judíos, nosotros somos los paganos, que nosotros no somos judíos. Entonces nosotros hemos alcanzado esa salvación gracias a la rebeldía de los judíos. Entonces, si nosotros hemos alcanzado esa salvación, nosotros ¿qué estamos haciendo por la salvación de muchas personas, de todas las personas, de toda la humanidad? Y vamos a toparnos con que también tenemos ese mandato, velen por los derechos de los demás, dicho en palabras de Isaías en la primera lectura. Por consiguiente, vamos a hacer algunas aplicaciones a nuestra realidad. Y una cosa que también he dicho en determinado grupo, muy determinado grupo, lo he dicho. Lastimosamente, hermanos, en estos tiempos que son muy, muy controversiales, tenemos que preguntarnos nosotros si estamos nosotros evangelizando, porque hoy parece que nos hemos quedado encerrados cada quien en nuestro grupo, en mi movimiento de Acción Católica, en mi movimiento de renovación, en mi movimiento juvenil, en mi comunidad, en mi ministerio de alabanza, en mi conjunto de alabanza, también en mi cofradía, etcétera. Y cada quien nada más velamos por lo nuestro. De hecho, voy a mencionar una petición que me pareció muy, muy particular el viernes que celebrábamos a San Maximiliano María Kolbe, que murió en los campos de concentración nazi en Auschwitz, pues en la Segunda Guerra Mundial. Y por la celebración del santo apareció una intención que me pareció muy bonita.
Porque nosotros, miren, hasta yo mismo lo hago, ¿verdad? Y yo cometo ese pecado también, de que cuando uno hace peticiones en la Santa Eucaristía, uno normalmente nada más pide perdón por los suyos, ¿verdad? Por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, para que no le pase nada, para que le proteja, para esto y por lo otro. Uno nada más pide por uno pide por su salud, uno pide por sus animales, uno pide por su negocio en ese sentido de una expresión posesiva, es mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hermanos, mi negocio, mi salud, uno nada más pide por lo suyo. En cambio, una intención muy particular que me pareció muy bonita, y felicito a la persona que lo ha hecho, que no se me ha quedado el nombre, de hecho no hay que decirlo, decía, por los que están privados de libertad. ¿Acaso no es cierto que uno lo que hace con estos es condenarlos? ¿Verdad? Que paguen lo que ha hecho. Y uno lastimosamente siempre desprecia al que es malvado. En ese sentido, sí es concepto nuestro del pagano, de que, por ejemplo, el narcotraficante, el asesino, el violador, uno lo que hace a veces, o más bien la mayoría de veces, es agarrar piedras y lanzárselo. O como hacen en varias comunidades, juntir tampito, echémosle gasolina a este individuo por malvado. Entonces nosotros también tenemos la misma actitud que tenían los judíos y tenían los fenicios entre ellos, que despreciamos al que no es creyente, lo despreciamos. También el otro día, también hasta yo me sentí insultado porque yo estaba participando en un grupo en las redes sociales, un grupo muy particular, y resulta que a saber quién aceptó a alguien que no solo era pagano, es decir, no tenía fe, sino que era incluso antiteísta, es decir, alguien que ataca la fe cristiana, alguien que ataca cualquier tipo de fe, y empezó a aparecer blasfemias, ¿no? Y entonces la mayoría empezó a decir, pues sáquenlo del grupo. Y eso es lo que normalmente hacemos. Y en estos días que son solo de redes, de televisión, de radio, en estos días también nosotros, ¿qué estamos haciendo para la salvación de los demás? ¿Qué estamos haciendo? Eso tenemos que preguntarnos, porque la salvación ha venido para todos. Y como digo, lastimosamente nosotros nada más velamos por mi salvación, por mi cura, por mis intereses. Y no tiene que ser así, queridos hermanos. Nosotros tenemos que ver por la salvación de todos. Tenemos que pedir como hacía esta persona, hermano o hermana, no sé quién era, que pedía por aquellos criminales que están privados de libertad. Ellos también son hermanos, ellos también los ama Cristo, ellos también necesitan la salvación. Y me recuerdo ahorita, que esto no lo tenía pensado todavía, en una ocasión un sacerdote le pidieron que fuera a dar un tema en una cárcel, y él decía, ¿y yo qué le voy a decir a los de la cárcel? No sabía qué decirlo. Este sacerdote es educador, es maestro. Y entonces decía, si me piden una charla para pues mis alumnos o para los padres de familia o pues me invitan a tener una conferencia de estos puntos, pues yo ya sé qué decir. Pero ¿qué le voy a decir a los presos? Decía él, ven cómo nos pasa también incluso a los sacerdotes, nos pasa que uno nada más tiene mensajes para los que son creyentes y a la hora de la verdad, cuando uno se topa con los no creyentes, como que no tenemos nada que decir. Y este sacerdote decía, ya sé. Y sacó el mensaje aquel del capítulo 3 del libro de San Juan, donde decía, hay que volver a nacer, cuando Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús. Y le dice, te aseguro que el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este mensaje les lanza a los presos, y con la sorpresa de que cuando ya lanza el mensaje, cuando ya les predica, que se puede volver a nacer a pesar de que se ha cometido tantas dificultades, tantos errores, se han cometido pecados graves, se han cometido maldades así descomunales, esos también los ama Cristo. Y este padre les lanza este mensaje, y para la sorpresa, cuando termina su predicación, se acerca un preso y casi que se postra a los pies y le dice, Padre, ¿y eso es verdad? ¿Se puede volver a nacer de nuevo? Y este hombre estaba arrepentido porque efectivamente había asesinado a una persona. El testimonio de este hombre es de que nos causa shock incluso, porque él contaba su historia, nos decía, o más bien decía, yo en una ocasión decía a este preso, pues
me estaba comiendo un mango y agarré la pepa del mango. Este hombre no es guatemalteco, por eso decía pepa del mango, nosotros dimos pepita. Agarró la pepa del mango y se lo lanzó a un pajarillo que estaba por ahí, y tan mala suerte de él que le pegó al pajarillo y se vino pues el pájaro herido mortalmente y cae al suelo y se muere. Y cuenta este preso de que se fue donde el pájaro estaba herido mortalmente a punto de morir, y llora lágrimas porque había asesinado un pajarito. Y después le cuenta a él al sacerdote: yo que fui capaz de llorar por un pajarito que yo había asesinado, después cómo fui capaz de empuñar un arma y asesinar a uno de mis hermanos, los seres humanos. Y lloraba este hombre y se lamentaba por tal cosa que había hecho. Y entonces este hombre vino al arrepentimiento y se convierte. ¿Nosotros qué hacemos por los demás? ¿Qué hacemos? Hoy en las redes sociales tenemos oportunidad de lanzar mensajes, pero nosotros muchas veces lanzamos mensajes nada más, que somos cristianos, nos gusta compartir canciones. Ayer que estaba jugando fútbol, la mayoría de gente, eso sí lo comparte fácilmente. Lo comparte. El fútbol no digo que sea malo, pero eso sí lo comparte fácilmente. Comparte pues un artista que está teniendo un concierto virtual, eso sí lo comparte fácilmente. Comparte cualquier chiste y tontería que escucha en la red social, pero a la hora de escuchar misa, a la hora de escuchar una predicación, eso no lo comparten, normalmente no lo comparten. Por consiguiente, digamos, el juicio de valor que saco en esto es que a mí me da mucha pena decirlo, pero nosotros no estamos preocupados por la salvación de nuestros hermanos. Háblese de quien sea, familiares cercanos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, de distintos ámbitos. Uno no se preocupa por la salvación de ellos. Uno no les anuncia a Cristo. Y hermanos, esto es un fuerte llamado de atención también para nosotros, como lo hizo Cristo con los apóstoles. ¿Verdad? Que atendió a aquella mujer. Entonces imagino que aquellos apóstoles quedaron así: ¿y cómo es que atiende a esta mujer si es pagana, no? Pues lo mismo nosotros. Hoy se nos llama la atención para que nos preocupemos por la salvación de los demás. Los demás necesitan que les prediquemos el Evangelio, porque los demás también necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Los demás también necesitan a Cristo, aunque no lo parezca. Necesitamos preocuparnos, hermanos, por la salvación de todo ser humano, sea católico o no católico, sea guatemalteco o no sea guatemalteco. Necesitamos nosotros preocuparnos por la salvación de todos los hombres. Y entonces cantaremos ese himno tan bonito que hemos escuchado en el Salmo responsorial: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lanzamos una vez más el mensaje, hermanos: preocupémonos por la salvación de todos, porque todos necesitamos ser salvados por Cristo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.